Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora, con el análisis de las noticias a profundidad, con las voces de distintos sectores. El hecho del día es la polémica que ha generado la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, relevada de su cargo la semana pasada por el presidente Gustavo Petro a través de una locución presidencial, pero una semana después el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, la ha declarado insubsistente. Miremos qué ha dicho el presidente Gustavo Petro. He declarado insubsistente a la ministra del Deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación. Hoy se posesiona la nueva ministra. Por primera vez, una educadora física de la Universidad Pedagógica entrará a un gobierno. Se trata de Astrid Viviana Rodríguez, será la nueva ministra del Deporte. Pero a la pregunta que le hace a través de también redes sociales un colega de Caracol Radio, que le pregunta cuáles son esas actuaciones indelicadas de la exministra María Isabel Urrutia, el presidente Gustavo Petro ha contestado: quiere decir firmar contratos después que pedí su carta de renuncia. Eso es lo que ha dicho el mandatario y esa es la noticia que vamos a analizar esta noche. Por eso de inmediato saludamos a nuestros dos panelistas, a Daniel Briceño, analista político y abogado especialista en Derecho Público, y también a Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. Saludo a Daniel Briceño, buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Daniel. Hola Rubén, muy buenas noches para ti y muchas gracias por la invitación. Y saludar también a Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. Andrés, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también para Daniel. Bueno, y empiezo de una vez, vamos a entrar en materia porque esto es un hecho atípico, no visto recientemente, digamos, que una exministra haya sido relevada de su cargo, pero dura unos días más, firma contratos, etcétera. Y empiezo con usted, Daniel Briceño, porque ha venido adelantando un trabajo juicioso durante los últimos días y usted ha revelado a través de también de su cuenta de Twitter esta investigación que ha dado cuenta de muchos contratos, más de 300 que ha firmado la exministra María Isabel Urrutia durante los últimos días. Daniel, cuéntenos qué encontró. Bueno, en primer lugar, recordemos que hace 8 días el presidente relevó a la doctora María Isabel Urrutia de su cargo e inmediatamente el día miércoles, posterior a esa rueda de prensa, se publicó la hoja de vida de la nueva ministra y desde ahí comenzó literalmente una maratón de contratación al interior del ministerio, en lo que terminó hasta el día de ayer, que fue cuando realizó la denuncia, en 329 contratos por contratación directa por 27.486 millones de pesos. Un hecho totalmente atípico porque la ministra María Isabel Urrutia ya se encontraba relevada de su cargo, por lo menos en el anuncio, aunque no se había realizado el trámite respectivo por el decreto, y lo que demuestra que hay una mala fe allí por parte de la ministra, puesto que ya no estaba ejerciendo las funciones frente al presidente de la República, pero sí estaba ejecutando el presupuesto del ministerio. Pero esto, digamos, en la historia reciente nunca se había visto. Le pregunto a Andrés, digamos, que una exministra, o qué dice la ley en el sentido de que el presidente hace 8 días dice ya no va más como ministra del Deporte, pero ella se mantiene en su cargo y firma contratos. ¿Esto está estipulado en la ley o esto nunca había pasado, Andrés? Sí, es un caso supremamente raro y creo que hay un vacío de alguna manera entre el momento en que se anuncia el retiro de ella como ministra y al parecer, pues el acto administrativo que realmente la saca a ella de esta condición. Posiblemente lo que sucede es que hay ese vacío y es eso lo que permite que ella pueda seguir firmando esos contratos y la verdad es que es algo que no ocurre normalmente, como incluso lo explica el presidente cuando se solicita una carta de renuncia, lo más común es que esa persona pues deja de ejercer y como lo decía Daniel, realmente ese es un tema que no es común, que además a todas luces está ante unos riesgos desde nuestros parámetros de corrupción bastante altos y que por lo tanto pues amerita todo tipo de revisión en detalle
de esos contratos que han sido firmados, pero pues también de la actuación muy criticable también de la exministra a la luz de estos hechos. Pero escuchemos, los invito a ustedes dos a que escuchemos algunas de las declaraciones que ha entregado la ministra María Isabel Urrutia en la emisión del mediodía de Noticias Caracol. Esta es una de las razones que ella señala del por qué firmó estos contratos. Estoy aceptando sí hice la contratación. Y segundo, yo he hablado con Laura, hablamos con Laura y acordamos eso. No fue el día primero, como ella dice, ella me citó a Palacio. Yo fui como el día 3 y sencillamente hablamos, expliqué la situación y quedamos en ese acuerdo. Bueno, acepta la exministra María Isabel Urrutia que firmó estos contratos. Daniel, ¿usted qué pudo encontrar en este análisis, en esta contratación? ¿Son contratos de qué? ¿Para qué? Bueno, la mayoría de contratos son para vincular personal por contrato de prestación de servicios, bien sean de profesionales o de apoyo a la gestión. También hay unos contratos de carácter técnico, pero todo es para personal, a excepción de un contrato por 8.000 millones de pesos que es para el Comité Paralímpico, que sí es el único contrato de esos 27.000 millones de pesos que ya venía rezagado, puesto que era un compromiso que no había podido cumplir la exministra Urrutia y que sale precisamente a firmarlo el día en que el presidente hace el anuncio el pasado lunes. Entonces, el resto de contratos, casi por 20.000 millones de pesos, es para vincular personal. Y aquí es donde uno se pregunta, no es para vincular personal deportivo, ni para ayudar a organizaciones deportivas, ni para nada de lo que se ha querido decir el día de hoy. Es para vincular personal administrativo que apoya al ministerio, como lo son abogados, economistas, contadores y toda otra serie de profesiones que en ese momento se pudo haber parado. No pasaba nada si duraban una semana sin contratarlos, puesto que lo ético era que se parara la contratación, así como pasó, por ejemplo, en el Ministerio de Educación con el doctor Alejandro Gaviria, en donde únicamente se realizaron 2 contratos desde el anuncio del presidente de la salida de Alejandro. Entonces, aquí lo que hay es una falta ética por parte de la ministra y además nos preocupa que casi 50 contratos por 3.100 millones de pesos fueron firmados a medianoche. Esto revela que había un afán y una maratón por dejar adjudicados unos recursos y sobre todo vinculadas a unas personas que en su mayoría quedan en este momento contratadas hasta el mes de diciembre. Andrés, desde Transparencia por Colombia consideran que la exministra María Isabel Urrutia, o que en este caso se cometió una falta de ética, que aquí haya lugar para que las autoridades como la Procuraduría entren a investigar, para que se haga una revisión exhaustiva de esta contratación. Una falta ética, por supuesto que sí, una falta de integridad pública, que es la que deben defender y dar ejemplo personas de alto nivel, cualquier persona en un ministerio debe observar unos parámetros de integridad y de ética, que es lo que se espera para estas personas que tienen un nivel de responsabilidad tan alto y además pues un efecto en el uso de los recursos públicos también de mucho impacto. Le corresponde, por supuesto, ahora a las autoridades, y esperamos que eso se pueda hacer de manera expedita, poder revisar esta situación tan atípica. Me parece muy apropiado lo que ha anunciado el secretario de Transparencia, empezar a revisar contrato por contrato, porque ya habría que ver, además de las particularidades que ya se han mencionado, ver qué tipo de soportes y documentación están detrás de cada uno de estos contratos. Entonces, recordemos que no se trata solamente de firmar un documento contractual, sino que alrededor de eso, en la contratación pública del país, debe haber unos documentos que soportan esa contratación. La ausencia de esos documentos también podría dar lugar a una irregularidad y entonces le corresponde, por supuesto, a las autoridades, Procuraduría, Contraloría y de ser el caso, pues también Fiscalía, entrar a ver si aquí hay unas actuaciones susceptibles de ser sancionadas no solamente disciplinaria, fiscal, sino penalmente. Pero pues es muy importante y quiero destacar en ese sentido la actuación que se hace desde afuera, desde una alerta como la que plantea Daniel, una revisión muy rápida de qué es lo que está sucediendo ahí, para que podamos dar ante la opinión pública con una situación tan delicada. Y con esto lo que quiero plantear es que es muy importante que el gobierno del presidente Petro le ponga mucha más atención al tema de
vigilancia a la manera como se están ejecutando los recursos en su gobierno y, por supuesto, a seguir previniendo y luchando contra ámbitos de corrupción muy sensible que hemos visto toda la vida. Los contratos, la contratación directa, prestación de servicios en tiempos muy reducidos, presupuestos muy amplios, como lo dije antes, desde nuestro parámetro cumple con todos los elementos de riesgo alto de corrupción. Daniel, yo sé que son más de 300 contratos, pero no sé si usted ha podido revisar, digamos, algunos de ellos a profundidad, si cumplen con los requisitos legales para llevar a cabo esta contratación. ¿Qué es lo que pasa? Que he podido revisar hasta el momento, he podido avanzar en 90, 95 contratos, pero hay un problema y es que todos los documentos, y esto sí es un llamado para todas las entidades y sobre todo para Colombia Compra Eficiente, todos los documentos no se suben. Es decir, no encuentra uno todos los soportes al interior porque puede que el contratista los haya subido, pero pues quedan, cuando usted los consulta públicamente, pues los ponen como restringidos. Entonces no he podido encontrar los soportes de casi todos los contratos que he revisado y por eso ahora me toca requerir ahí y disponer de un derecho de petición para que el Ministerio del Deporte pues nos entregue y sobre todo para que abra la información. El tema del SECOP existe para que los ciudadanos podamos literalmente averiguar y consultar todos los documentos de un contratista. Aquí no hay documentos que sean confidenciales y lastimosamente todas las entidades de forma periódica lo han venido haciendo así y han venido diciendo que muchos documentos son confidenciales. Aquí hay que recordarles que todos los documentos de los contratistas son públicos y ese es el problema al que nos estamos enfrentando en la contratación del Ministerio del Deporte y es que no estamos viendo y no hemos podido identificar quiénes son la mayoría de contratistas y entonces ahora nos toca requerir a un derecho de petición que pasen 15 días, que nos digan que entonces es un derecho de petición de información y tengamos que pasar muchos más días esperando esto, porque literalmente no hay transparencia. Y esto es un llamado para todas las entidades, porque yo que reviso el SECOP literalmente todos los días, pues es un problema recurrente y muy pocas entidades dejan los formatos y dejan todos los soportes de la contratación. Entonces, lo único que yo he podido establecer en estos momentos es que se trata de personal vinculado al ministerio para ejercer acciones de carácter administrativo, no deportivo. Aquí no es para apoyar organizaciones deportivas, no es para apoyar el deporte, sino para cumplir funciones misionales como tal dentro del ministerio. Oficinas de contratación, oficinas jurídicas, oficinas económicas, pero aquí sí también hay una falta de transparencia en el momento y la forma en cómo se están publicando los contratos. Bueno, vamos a seguir escuchando las declaraciones de la ministra, o de la exministra, mejor, María Isabel Urrutia, sobre si era necesario y sus razones para seguir llevar a cabo la firma de estos contratos. Era necesario hacer las contrataciones porque en este momento el ministerio solo estaba funcionando con 166 funcionarios. El sindicato nos requirió con una carta que había mucha carga laboral y por eso lo hice. Y segundo, los otros aquí han dicho que he malversado los fondos del ministerio. Solo fueron 23.000 millones de pesos, que la mayoría de esa plata fue para las federaciones deportivas. No ha pasado más. El ministerio, cuando yo lo cogí, tenía 2.500 OPS y yo no veo hoy por qué hoy ven como un delito que hoy yo estaba dejando al ministerio, que puede funcionar con aproximadamente 400 funcionarios más los que tenemos de planta. Bueno, Andrés, dice la exministra María Isabel Urrutia que era para apoyar organizaciones deportivas, que ella no estaba malversando los recursos, que no está cometiendo ningún delito. ¿Usted qué piensa de estas declaraciones que ha dado la exministra Urrutia? Pues quien tiene que determinar si es un delito o no es un juez de la República. O sea, ella ya tiene que someterse a los procesos de control que aplican para este tipo de casos. De nuevo, un caso supremamente atípico. Pero por otro lado, volviendo también a ese otro plano ético, pues estamos hablando de una persona que, por más que esté comprometida con la situación misional de su ministerio, pues ya no le correspondía a ella incurrir en una actuación tan precisa como lo es la firma de los contratos,
También llama mucho la atención, digamos, que no es solamente, digamos, el procedimiento, y para la gente que nos puede estar viendo, no es simplemente firmar un contrato. O sea, detrás de esto también deben haber personas que firman estos tipos de procesos. Es decir, puede haber una cadena, digamos, de personas que están involucradas en la firma de esta gran cantidad de contratos. Entonces, de nuevo, le corresponde eso a las autoridades, y esperamos que esa actuación pues pueda desarrollarse de manera ágil. Definir si esto es un delito a la luz de lo que estamos conociendo en la opinión pública, y a la luz de lo que nosotros hemos analizado por muchos años en materia de riesgos de corrupción. La verdad es que el escenario es de una alta probabilidad de irregularidades en este caso. Daniel, usted que es especialista en derecho público y como usted lo señala, que casi todos los días revisa el SECOP, estos contratos o la ley contempla, digamos, que si algunos de estos contratos no cumplen con los requisitos, hay presuntas irregularidades, digamos, en la firma de estos contratos, ¿se podrían reversar? Claro, digamos, aquí hay dos caminos por el que podemos verificar. Yo estoy iniciando un proceso de verificación uno a uno de los contratos. Lo primero que hay que verificar es si el monto, por ejemplo, de los honorarios en esos contratos está establecido, está conforme a la tabla de honorarios aprobada por el ministerio. Es decir, si la gente cuenta con la experiencia y con la formación profesional o técnica para ganarse lo que dicen que esos contratos que se van a ganar. Además, si estas personas adjuntaron toda la documentación, papeles y requisitos que se requieren para firmar estos contratos, y en caso de tal de demostrarse que estos contratos pues no cumplen con el lleno de requisitos legales, pues se podría ejecutar unas acciones penales en contra de los funcionarios que firmaron estos contratos por firmar contratos sin el lleno de requisitos de ley, pero también podría comenzar a estudiar el propio ministerio y la nueva administración en comenzar a verificar si hay irregularidades, y si llegan a haber irregularidades, poder literalmente dar una terminación anticipada sobre esos contratos. Creo que lo pueden hacer. Sin embargo, esto hay que realizarlo después de un análisis juicioso de cada uno de los contratos, porque cuando se realizan estas contrataciones de forma tan acelerada y de forma tan masiva, pues es muy difícil comenzar a sacar conclusiones tan rápido. Entonces, aquí el llamado es para que los órganos de control, pero también el secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, que ya lo ha anunciado, y Colombia con Preeficiente, pues comiencen a trabajar en esta materia para determinar si hubo cumplimiento de requisitos o no hubo cumplimiento de requisitos en esos contratos allí consignados. Yo quisiera devolverme, digamos, a algo que tocamos al principio de esta entrevista, Andrés, y es el tema de, usted señalaba, hay un vacío jurídico. Yo no sé si por ese lado la Presidencia de la República, en dado caso, pueda decir, vamos a suspender, a darle un stand-by a estos contratos mientras los revisamos, no los vamos a ejecutar, no sé si la ley lo permita, pero sí preguntar, digamos, la Presidencia de la República puede decir, desde el 27 de febrero, el presidente relevó a la ministra María Isabel Urrutia en ese entonces de su cargo. Entonces esta contratación no sería válida y vamos a dar un compás de espera, analizarla y miramos cuáles se justifican para ejecutarlos y cuáles podemos echar para atrás. No sé si la ley lo contemple, Andrés. No es un vacío jurídico, sino es más bien como, desde mi lectura, un vacío de tiempo. O sea, el presidente de la República puede haber pedido la renuncia, y por supuesto lo que correspondía era que eso pudiera estar soportado en un acto administrativo. Lo que al parecer pudo haber sucedido es que el acto administrativo, que ya desconoce a la exministra del cargo que estaba ejerciendo, no se tramitó inmediatamente, se solicitó la renuncia, y por lo tanto pues hay un tiempo en el cual ella seguía siendo ministra, digámoslo de alguna manera, y por lo tanto al seguir siendo ministra pues podía seguir firmando contratos. Es un tema, digamos, tal vez de vacío más de tiempos. Entonces yo creo que la búsqueda tal vez de presuntas irregularidades está más por los argumentos que ha planteado Daniel, que por este vacío en mi concepto de tiempo. Pero eso de todas formas es una alerta muy importante en términos de gestión. Yo creo que en estos temas es muy importante que esas actuaciones desde el alto gobierno pues se desarrollen con suficiente agilidad,
de tal manera pues que no solamente se eviten este tipo de situaciones de nuevo atípica, sino que además pues haya una agilidad en los procesos de transición entre quienes están ocupando estos cargos. Bueno, hace una semana la ministra María Isabel Urrutia dijo, cuando el presidente de la República anunció que ya no era más ministra, que ella salía, entre las razones, porque estaba destapando una olla de corrupción también en el Ministerio del Deporte, y que incluso muchos de esos contratos y de esos puestos estaban en manos de partidos políticos, y como el partido de la U. Incluso hubo un contrapunteo con la presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro, durante una entrevista entre ellas las dos. Ahora escuchemos qué dice la exministra María Isabel Urrutia sobre estos contratos que ella firmó en los últimos días, si fue o no para favorecer o para pagar favores políticos. Escuchemos qué dice la ministra Urrutia. En ningún momento, y le voy a contar una anécdota, allí habían sueldos de 20, 15 millones que ganaban más que la ministra, y lo que hice fue crear una regla de cómo se iba a contratar la gente, una escala, la cual el sueldo más alto era de 9 millones de pesos, y de ahí iba bajando los sueldos como tal, de acuerdo a la capacidad y al estudio previo que se le hacían a las hojas de vida. Ahí no entraron amigos míos, ahí yo no estoy trabajando un tema político. Lo que hice fue revisar la gente que cumplía con los requisitos para trabajar en el Ministerio del Deporte. Bueno, Daniel, vuelvo con usted, que ha venido haciéndole un estudio juicioso a estos contratos. Ahí, digamos, puede oler que aquí hay un pago de favores políticos o de beneficiar a amigos de la exministra María Isabel Urrutia. ¿Usted qué ha podido encontrar? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que usted no combate corrupción con este tipo de acciones. Si la intención de la exministra María Isabel Urrutia era combatir la corrupción que se ha venido enquistando a través de ciertos partidos políticos y de ciertos clanes políticos al interior del ministerio, usted no podía ejecutar acciones como hacer una maratón de contratación que también la puede llevar a usted a terminar ejerciendo actos de corrupción. Entonces no se combate lo uno con lo mismo. Y en segundo lugar, aquí hay varias cosas extrañas, y eso es una de las cosas y discusiones que hay que sacar a la política, y es que los colombianos en este momento estamos un poco confundidos sobre quién es el dueño político del ministerio, porque la ministra María Isabel Urrutia dice que es la doctora Dilian Francisca Toro, y la doctora Dilian Francisca Toro lo niega rotundamente, pero lo que sí encontramos, por ejemplo, es que hay contratos dentro del ministerio que se han dado en este gobierno para personas cercanas al partido de la U. Le pongo un claro ejemplo, y es un contrato por 5.000 millones de pesos que se le da a una organización que es mega contratista de la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, y cuyo secretario general, por ejemplo, es muy cercano al senador Roy Barreras y algunos senadores en este momento del partido de la U. Entonces, lo que la ministra tiene que es poner las denuncias sobre la mesa, porque ella ha venido insinuando que el partido de la U la presionó. Ella ha venido diciendo que Cambio Radical le estaba pidiendo y estaba presionando por su salida, pero ella no ha dado datos concretos. Lo que sí tenemos aquí como concreto es que ella sí firmó contratos para personas cercanas a ese partido, y que además, para combatir supuestamente la corrupción que estaba enquistada dentro del ministerio, ejecutó todo un plan de contratación totalmente irregular y por fuera de la ética que le demandaba a ella en ese momento el asunto en cómo se estaba dando en el país. Andrés, ¿actuó a tiempo el presidente Gustavo Petro o fue una reacción tardía, digamos, desde el Ejecutivo, haber anunciado, declarado insubsistente a la ministra María Isabel Urrutia? Porque desde la semana pasada, incluso un día después de que él anunciara en la locución que ella no era más ministra, ella en una serie de entrevistas, incluso una que dio aquí en Noticias Caracol, ella señalaba que ella seguía siendo ministra y que incluso iba unos días más allá del 15 de marzo, algo así. ¿Fue tardía o fue oportuna la respuesta, la reacción mejor del presidente Gustavo Petro? Creo que por supuesto hubiera sido ideal tener mucha más rapidez, más celeridad desde presidencia y toda, digamos, el proceso que lleva a la desvinculación
de una persona que ejerce el cargo de ministro. Yo creo que eso debió hacerse con mucha más agilidad. Ahora bien, volvamos sobre el punto que hemos estado tratando, y es que es un caso atípico. Digamos que uno no espera que una persona a quien se le ha pedido la renuncia, a quien se anuncia ante la opinión pública que cesa de ser ministro, pues entre a desarrollar este tipo de actos de contratación. O sea, de alguna manera era algo que se podría pensar no esperado, pero de todas formas creo que sí, desde Presidencia se debió actuar con mucha más celeridad, y creo que además hay una confusión en la opinión pública entre las fechas que plantea el presidente, las fechas que dice la exministra, las fechas que se plantean desde la jefe de gabinete. La verdad es que no parece suficientemente claro ante la opinión pública. Lo que sí es claro hoy es que hay una gran cantidad de contratos firmados bajo estos parámetros que hemos estado discutiendo en este espacio, y que sin lugar a dudas es una cosa que hay que investigar ágilmente a profundidad, y que es una cosa que además no puede volver a suceder. Y aquí vuelvo al punto de la importancia de seguir fortaleciendo los mecanismos desde el Gobierno Nacional en materia de prevención y lucha contra la corrupción. Ha habido un discurso importante, incluso desde la época de campañas, pero desde Transparencia por Colombia lo hemos dicho, esto necesita mucha más agilidad, mucha más contundencia. Recordemos que además viene luego de una semana muy complicada también de presuntos actos irregulares, actos de corrupción asociadas a personas cercanas al presidente, incluso apertura de investigaciones sobre denuncias en las finanzas de la campaña presidencial. Y entonces creo que el mensaje para el gobierno es que ese tema que pareciera que fue muy bueno políticamente de lucha contra la corrupción y que no se ha visto con la misma contundencia en el ejercicio del gobierno, tiene que empezar a ser completamente central en todas las formas de actuación del gobierno nacional. Gracias, Andrés. Le devuelvo la pregunta a Daniel. ¿Hubo una respuesta tardía, hubo fallas por parte de la Presidencia de la República frente a la salida de la exministra María Isabel Urrutia? Porque pues digamos que tradicionalmente lo que pasa es que si el presidente anuncia que un ministro ya no es ministro, pues digamos hasta ahí cesan sus actividades, a partir del momento en que el presidente de la República lo anuncia. Pero digamos, ¿hubo una respuesta tardía o no del presidente Gustavo Petro y de la Presidencia de la República, Daniel? Bueno, aquí primero hay que delimitar es que aquí hay dos mundos. Uno es el mundo de la rueda de prensa y el mundo de Twitter, y otro es el mundo de la realidad. En el mundo de la rueda de prensa y el Twitter, la ministra fue desvinculada. Sin embargo, legalmente, la ministra nunca fue desvinculada por un acto administrativo que le aceptara la renuncia o le declarara insubsistente en su momento. Entonces, la ministra María Isabel Urrutia siguió durante toda la semana ejerciendo sus labores porque no había un acto administrativo que la desvinculara, porque pues en derecho, estas cosas, para desvincular a un funcionario, tiene que haber una resolución. Es tardía como tal porque además de dejarla, anuncian que la sacan. La ministra pues obviamente tiene diferencias y las hace públicas, y además el gobierno se relaja. Creo que aquí el error de la presidencia fue que durante toda esa semana dejó que el tiempo pasara, y por ejemplo la doctora Laura Sarabia, que es la jefe de gabinete, es la que tiene que estar pendiente de qué están haciendo los ministros, qué es lo que están ejecutando, hacia dónde van las entidades. Creo que también falla aquí el secretario de Transparencia y el director de Colombia Compra Eficiente, porque son los funcionarios a los que los colombianos les pagamos para que ejerzan este nivel de control. Es que si un ciudadano como yo se dio cuenta que había una anómala contratación y un ritmo totalmente extraño de contratación en una entidad como el Ministerio del Deporte hacia el último fin de semana, pues era más claro que Colombia Compra Eficiente, que es la entidad que administra el mismo SECOP, podía darse cuenta y podía alertarle al presidente de la República. Entonces creo que sí hay una tardanza por parte de la presidencia, y aunque el presidente toma una decisión correcta, lo hace tarde porque ya tenemos 27.000 millones de pesos ejecutados. Y esto lo pudimos haber evitado si se hubiesen tomado los correctivos a tiempo, y sobre todo si hubiese habido claridad sobre si María Isabel Urrutia seguía o no en el cargo, porque legalmente ella continuó con las competencias como ministra. Bueno, un hecho inédito, atípico, que pues digamos en la historia reciente no se había visto, de una ministra que deja de ser ministra, pero que a los pocos días firma más de 300 contratos por cerca de 28.000 millones
de pesos, declarada insubsistente hoy por el presidente de la República, Gustavo Petro, la exministra María Isabel Urrutia. A Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, muchas gracias por ayudarnos a analizar y a entender este tema esta noche aquí en Sala de Prensa. Andrés, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Y por supuesto a Daniel Briceño, que ha venido haciéndole un análisis juicioso al SECOP y a la contratación que viene llevándose a cabo a través del gobierno nacional y que ha lanzado esta alerta con estos contratos que ha firmado la exministra María Isabel Urrutia. Muchas gracias, Daniel, buenas noches. Buenas noches para ti, Rubén, y para Andrés, un cordial saludo. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Continúen con la programación de Caracol Ahora. Buenas noches.